Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes. En la clase del día de hoy vamos a empezar ya el tema de la parte de radiología de tórax en sus patologías. Entonces veamos, voy a compartir en este momento la presentación de la clase del día de hoy que trata de patrones torácicos por imágenes. Entonces los patrones torácicos por imágenes son signos guías, es decir, son características tanto por rayos X como por tomografía de la imagen que se está observando en ese estudio, que en su conjunto nos va a llevar o nos va a dar el tipo de lesión que tiene esa rayos X y por lo tanto tiene el paciente. Y después ya nosotros tenemos que concluir con la patología o la enfermedad que tiene el paciente. Estos patrones torácicos, más que todo radiológicos, porque vamos a empezar con rayos X, entonces podemos compararlo con dos ejercicios o dos ejemplos que les voy a presentar. Ejemplo, áreas de formación, es decir, las profesiones. Es decir, que una imagen nos va a tratar de identificar qué tipo de carrera está cursando un estudiante. Entonces, de pronto se me ocurre, a ver, tengo aquí esa, esperen. Y decimos, bueno, en esta foto yo veo que la carrera que ha optado el estudiante es de gastronomía. Entonces, esos son signos guía, esos son los patrones. O sea, lo que me va a indicar qué es lo que se trata o qué es lo que se está aconteciendo en este momento en alguien. De pronto acá tengo con telecomunicaciones, de pronto informática. Acá tengo una carrera de medicina. Acá tengo, se me ocurre arquitectura. ¿Y estas herramientas aquí para qué carreras son? Pregunto. ¿Qué podemos pensar nosotros aquí? Odontología. Odontología, correcto. Y acá tenemos de pronto de mecánica. Y nos vamos con la sintomatología o la clínica del paciente para determinar diferentes tipos de enfermedades. Yo sé que de pronto no han visto clínica aún. Algunos, bueno, de pronto se van a guiar con la parte de la asignatura de semiología. Entonces podemos decir que un paciente con dolor en epigastrio se inclina por dolor intenso, pues en posición mametana, aunque esta no es una posición mametana, náuseas, vómitos biliosos, entonces decimos que es una pancreatitis. Un paciente con una tumoración a nivel de la región en la pared abdominal, como ustedes están observando, en el momento que exploran o abordan al paciente, entonces ahí ustedes sospechan qué patología, pregunto. Hernia umbilical. Correcto, hernia umbilical. Y seguimos un paciente con náuseas, vómitos, biliosos igualmente, pero dolor en el hipocondrio del lado derecho. Pues sospechamos en una colecistitis o una colelitiasis. Este examen de aquí se llama transiluminiscencia escrotal. Aquel paciente, bueno, que puede ser pediátrico, puede ser adulto, en este caso pediátrico, que viene con una bolsa escrotal aumentada de volumen y mucho dolor, entonces le hacemos enfocar con una linterna la bolsa escrotal y la bolsa escrotal comienza a iluminarse. Entonces aquí sospechamos en un hidrocele. Esto aquí lo van a ver ustedes en pediatría, en asignatura de semestre más adelante. Una paciente con dolor lumbar, disturia, fiebre, de pronto hematuria, y estamos sospechando una pielonefritis. Un paciente con dolor abdominal, pero en fosa ilíaca derecha, náuseas y también puede haber a veces vómito. ¿En qué patología estamos sospechando? Apendicitis, correcto. Muy bien, apendicitis. Paciente femenino con amenorrea, es decir, con ausencia de menstruación, con dolor súbito e intenso a nivel pélvico, estamos sospechando nosotros en embarazo ectópico roto. Paciente con distensión abdominal, le hacemos nosotros la palpación, el signo de la oleada, entonces corresponde a una ascitis, es decir, presencia de líquido en cavidad abdominal. Paciente con tos, expectoración y hemoptisis. ¿En qué patología nos recuerda esta? Hemoptisis. Tuberculosis. Tuberculosis, muy bien, joven. Otro paciente igualmente con dolor lumbar, hematuria, disuria, pero no tiene fiebre, entonces sospechamos en una litiasis renal. Y por último tenemos un paciente que puede ser pediátrico, puede ser adulto con tos de expectoración y fiebre, entonces sospechamos en una neumonía. Bueno, aunque los niños no expectoran, pero degluten la flema, entonces igual tenemos la indicación de lo que es fiebre y dificultad respiratoria.
Entonces, estos son como signos guía. Y radiológicamente, ¿cuáles son los signos guía? Veamos. En una radiometría de tórax, una imagen radiopaca en forma de banda que eleva el diafragma del lado derecho. Entonces, se trata de una atelectasia. Un patrón de vidrio esmerilado en el pulmón del lado izquierdo en una tomografía de tórax con ventana pulmonar. Se trata de una neumonía. Una imagen cavitaria aérea con un nódulo en su interior. Se trata de una perigiloma. Una imagen radiopaca, es decir, color blanca que retrae la tráquea. Se trata de una atelectasia. Una imagen radiopaca con broncograma aéreo. Se trata de una neumonía. Y múltiples imágenes redondeadas radiopacas se trata de metástasis pulmonar. Entonces, esto es lo que yo me voy a encargar de enseñarles. Es decir, los signos guía, los patrones torácicos por imágenes, porque por cada patrón, por sus características visuales, nosotros podemos determinar de qué patología se trata radiológicamente. Entonces, esto aquí es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cuáles son esos patrones torácicos por imágenes? Tienen sus nombres, vean, depende del compromiso, depende del aspecto, depende del lugar anatómico. Alveolar intersticial, atelectásico destructivo, nodular masa, pulmón blanco, iliar mediastínico, pleural, cardiovascular y anormalidad diafragmática. Entonces, cada patrón encierra diferentes tipos de enfermedades. Entonces, vamos a ver primero el día de hoy, alveolar e intersticial. Y en las próximas clases veremos el resto. Entonces, antes de nosotros determinar qué tipo de patrón es, tenemos que saber que tenemos que caracterizar esa imagen que vamos a observar. ¿Cómo la caracterizamos? Tenemos que nombrar la densidad. Pero, ¿qué tipo de densidades? Recuerden que solo hay dos. O es blanca radiopaca o es negra radiolúcida. ¿Qué contiene esa imagen? Se me ocurre líquido o se me ocurre broncograma aéreo. ¿Cuál es el tamaño? Más de 3 centímetros, menos de 3 centímetros. ¿Cuál es la forma? Redondeado, tiene forma irregular. Si es única, si son múltiples, está localizada en el segmento, en el lóbulo, en qué pulmón. Tenemos que determinar la localización y la forma de distribución. ¿Qué está provocando en las otras estructuras del tórax que está adyacente a la imagen patológica? De pronto retracción de la tráquea, desplazamiento del mediastino. Entonces, con todas estas características que hemos observado, podemos decir qué tipo de patrón es. Y esto aquí me recuerda a lo anterior, a esto. Y decimos, no es un patrón alveolar. Se trata entonces de una neumonía. No es un patrón nodular. Se trata de un aspergiloma, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, con las características reunidas de la imagen en rayos X. Y por último, damos la impresión diagnóstica, que es la patología que tiene el paciente a través de la rayos X de tórax. Entonces, empezamos con los patrones torácicos por imagen. Empezamos con el patrón alveolar, o también llamado infiltrado alveolar. El término que me gusta utilizar es infiltrado. He escuchado otro término que dice, bueno, infiltración alveolar, pero infiltración me denota un poquito más de patología, anatomía patológica, neoplasia, pero el término es patrón alveolar o infiltrado alveolar. Recuerden, infiltrado alveolar. Solo vamos a ver dos en este momento. Entonces, el infiltrado alveolar es el que está comprometiendo a los sacos alveolares. ¿Cuáles son los sacos alveolares? Esto de aquí, recuerden, que están llenos de aire. Son muchos en un lobulillo, en el pulmón. Entonces, por eso se ven radiolúcidos los pulmones, porque están llenos de aire normalmente. ¿Cuál es el infiltrado alveolar? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un lobulillo. Acá hay otro lobulillo. Y muchos lobulillos forman un lóbulo, perdón, un segmento. Y muchos segmentos forman un lóbulo y el lóbulo forman el pulmón. Entonces, esto gris oscuro quiere decir que está lleno de aire nuevamente. Pero ¿cuál es el infiltrado patrón alveolar? Cuando se llena de líquido, esto blanco. Observen, esto blanco. ¿De qué tipo de líquido? Puede ser células inflamatorias, líquido bacteriano, sangre, o de pronto otro tipo de líquido de algún otro proceso patológico. Veamos. En este video encontramos nosotros y vamos directamente hacia el alveolo. Vamos a recordar la forma del alveolo. Está lleno de aire normalmente, por eso se ve radiolúcido, de color negro, los pulmones en una rayos X. Pero por cualquier proceso, en este caso, por ejemplo, bacteriano, se llena de líquido bacteriano el alveolo, entonces ya no va a haber aire, sino que va a haber líquido.
Y el líquido no se va a ver negro radiolúcido, sino que se va a ver blanco radiopaco. Entonces, aquella área, de pronto, aquel segmento, aquel óvulo que está comprometido por líquido, entonces se va a ver blanco radiopaco, como el de aquí. Aquí ha tomado el lóbulo medio del pulmón del lado derecho. Acá tenemos otro ejemplo, otro esquema, repetimos lo mismo. El pulmón, digamos, normal es un esquema. Parénquima normal es de color rojo o concho vinoso. Y acá el área afecta, que se ve como blanco amarillento. Es el espacio aéreo, el espacio alveolar que está lleno de líquido. Recuerden que el líquido pensamos en el líquido bacteriano, de pronto puede ser sangre u otro tipo de líquido. Volvemos a otro vídeo, vemos el árbol traqueobronquial, nos dirigimos directamente a los alveolos. Los alveolos están llenos de aire y por eso se ven radiolúcidos en una rayos X de los pulmones, normalmente. Pero de pronto ocurre, ya conocen ustedes los alveolos, algún proceso infeccioso puede ser, por ejemplo, y llena de líquido bacteriano, de pronto tapiza de secreción en las paredes de los alveolos y por lo tanto va a perder su radiolucidez normal y se va a observar radiopaco, es decir, de color blanco, los pulmones en una rayos X de tórax. Entonces, cuando vean ustedes un área radiopaca, quiere decir que algo está sucediendo en ese pulmón. ¿En qué parte? En el segmento, en el lóbulo, como en este caso el lóbulo superior del pulmón del lado derecho, o puede estar de manera dispersa en ambos pulmones. Son esas imágenes redondeadas, amarillentas o verduzcas, que se encuentra aquí en el esquema del vídeo. Ahí vemos otro ejemplo. Lóbulo superior aparentemente normal. Bueno, esto aquí vendría a ser una pieza macroscópica por anatomía patológica. Y el lóbulo inferior, observen que tiene otro tipo de coloración. ¿Por qué? Porque los espacios aéreos alveolares están comprometidos igualmente acá. Son estas áreas, estas zonas de diferente color que el resto del parénquima. Entonces, el espacio alveolar está comprometido. Nos vamos a otro ejemplo. Hacemos un zoom. Vemos parénquima pulmonar aparentemente normal. Recordamos que es una pieza macroscópica como un esquema. Y tenemos esta área amarillenta o blanquecina. Entonces, este es el compromiso del espacio aéreo. Por lo tanto, tenemos ahí el pulmón del lado derecho. Notamos que es de parénquima normal. Observen todos, por favor, acá. ¿Y cuál es el infiltrado alveolar? Esto blanco, amarillento, es el infiltrado alveolar. Entonces, si el resto se ve normal, esto se ve radiolúcido, ¿qué densidad tendría esta en la rayos X de tórax? Pregunto, esta imagen de aquí, que es el infiltrado alveolar. Radiopaco, correcto. Observen, radiopaco. El resto es radiolúcido. ¿Por qué? Porque los espacios aéreos, los alveolos no están llenos de secreción, están llenos de aire normalmente. Entonces, esta reopacidad corresponde al infiltrado alveolar. Llegamos hasta ahí de tantas imágenes que hemos visto. Bueno, pero para nosotros decidirnos y decir, bueno, este es infiltrado alveolar, tenemos que reunir algunos signos radiológicos. ¿Cuáles son? ¿Qué es radiopaco? Ya lo vimos que es radiopaco. Que contiene broncograma aéreo. ¿Qué es el broncograma aéreo? Son estas imágenes ramificadas, radiolúcidas, es decir, de color negro, la que estoy usando en este momento con la flecha, voy a ver si tengo anotador, así tengo anotador aquí en esta sala. Entonces, vamos a limitarlo. Ustedes vean, primero lo señalo, imágenes ramificadas, es decir, que tienen forma de una rama. Radiolúcidas quiere decir que tienen color negro, entonces lo voy a marcar. Estos son los broncogramas aéreos. Acá veo otra ramita. Son los broncogramas aéreos. ¿Y a qué corresponde por anatomía o anatomía patológica los broncogramas aéreos? Entonces, me acerco un poquito y veo esta ramificación de aquí. Corresponden a las ramificaciones bronquiales que están llenas de aire dentro del infiltrado alveolar. Entonces, estos son los broncogramas aéreos. Tienen que observarlo aquí. Es radiolúcido y de forma ramificada. O sea, no estoy dibujando algo que no estamos observando. Hay que señalar o delimitar o demarcar lo que estamos observando.
Entonces, ¿qué más nos dice los signos del infiltrado alveolar? Tiene límites difusos o mal definidos, como este caso. Observen aquí, este es un borde más definido, este es un borde más definido, igual que esta imagen de acá. Tiene bordes más definidos. ¿Qué quiere decir eso? Que no sé yo visualmente dónde termina la imagen patológica, dónde empieza pulmón sano. Pero doctor, ¿cuál es el borde bien definido? El borde bien definido se me ocurre el borde cardíaco, el borde inferior de la clavícula, acá de pronto la pared de los bronquios, la superficie pulmonar, es un borde bien definido. En cambio acá tiene bordes mal definidos. ¿Qué otra característica reúne? Respeta la cisura. ¿Qué quiere decir respeta la cisura? Que cuando el infiltrado alveolar aumenta de tamaño y llega justo aquí en la cisura, la va a respetar. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a atravesar hacia el otro lóbulo. O sea, igual es lógico, no va a atravesar porque este tiene un repliegue o la membrana de la pleura, por lo tanto no puede atravesar. ¿Y por qué el de aquí no hace ese signo de respetar la cisura? Porque esta enfermedad aquí aún no ha llegado, no ha crecido, el infiltrado no se ha expandido hasta la cisura, pues eso aquí no se ve que respeta la cisura, pero cuando se ve, aquí, observen, respeta la cisura. Pero doctor, si usted acaba de decir que tiene bordes mal definidos, correcto, acá tiene el infiltrado alveolar bordes mal definidos. Pero abajo es bien definido, ¿por qué? Porque respeta la cisura. ¿Y el de acá respeta la cisura? No, aquí no se ve ese signo. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado hasta la cisura. Quiere decir que a pesar de que todos estos son los signos, ustedes no van a decir aquí, bueno, respeta la cisura. ¿Por qué? Porque aquí no vemos. No podemos decir algo que no lo vayamos o no lo estemos observando. Tiene morfología sinal, más o menos así de esta manera, como los algodones en crudo. Pueden tener la forma de sombras en alas de mariposa. En el edema agudo del pulmón tienden a confluir porque están totalmente unidos los alveolos dentro de un lobulillo. Y la distribución puede ser lobar, es decir, en un lóbulo o un segmento, es decir, localizada. O puede ser de manera difusa. Entonces, puede ser localizado, es decir, en un segmento o en un lóbulo, como en este caso. Está en el lóbulo superior del pulmón del lado derecho, pues no está tomando todo el lóbulo. ¿Ya? ¿En qué caso podemos encontrar un infiltrado alveolar localizado? En una neumonía, en una contusión pulmonar, un infarto pulmonar, carcinoma alveolar, entre otras patologías. Pero ¿cómo pueden ustedes saber de qué patología se trata esta? O sea, de pronto puede ser una neumonía, una contusión pulmonar u otra patología. Bueno, los únicos de aquí en la sala que estamos, los únicos que van a saber de qué se trata son ustedes. Yo no, porque yo soy el imagenólogo. ¿Por qué ustedes van a saber de qué se trata? Es decir, si se trata de una neumonía, una contusión pulmonar u otra patología. Porque ustedes tienen al paciente. Un momentito, estoy leyendo. Ok, estoy leyendo un chat del Zoom. Entonces, ustedes tienen al paciente al lado. Ustedes van a saber si el paciente tiene fiebre, tos, expectoración. Entonces, esta radiografía que tiene un patrón alveolar es una neumonía. Yo no lo puedo saber porque no tengo al paciente al lado. ¿Por qué lo van a tener ustedes? Porque ustedes van a ser los clínicos y de pronto ustedes van a estar en el internado, ustedes tienen al paciente al lado, yo estoy en el departamento de imagen, ustedes me derivan a pacientes para que le realice un estudio, en este caso una rayos X de tórax. O de pronto el paciente no tiene fiebre, tos, expectoración, sino que se cayó de 5 metros de altura y se golpeó el tórax. Entonces, esto corresponde a una contusión pulmonar, es decir, sangre vertida en el espacio aéreo, ¿correcto? U otra patología. Todo depende de la clínica. O podemos encontrar un infiltrado alveolar de manera difusa, de manera dispersa, como estas radiopacidades de borde más definido, en ambos pulmones. ¿Y en qué patología vamos a encontrarlo? Bueno, lo principal es el del pulmón y en el resto de las patologías. Vamos a hacer la descripción de una rayos X de tórax. Recordamos o vamos a aprender las 4 líneas de color naranja. ¿Ya? Tipo de examen, descripción propiamente dicha, la imagen patológica, el tipo de patrón y la impresión diagnóstica. ¿Ya?
Entonces, atendamos a esta descripción. Las dos primeras líneas de color naranja no la vamos a nombrar. ¿Correcto? No la nombramos. Por ejemplo, observamos, comenzamos a caracterizar la rayos X de tórax que tenemos aquí al frente y decimos, estamos ante una rayos X estándar de tórax donde observamos una imagen radiopaca, ¿ve? Y comienzo a señalar, cuyo borde superior es mal definido y cuyo borde inferior es bien definido porque respeta la cisura. En su interior tiene imágenes ramificadas radiolúcidas que corresponden a los broncogramas aéreos y está localizado en el lóbulo superior del pulmón del lado derecho. Observen, no nombré la primera ni la segunda línea de color naranja, solo hice el contenido. Ahora, todo lo que está en el texto aquí en la descripción propiamente dicha es lo que nosotros estamos observando acá. No puede existir una palabra acá que no se encuentre en la rayos X. Al inicio, ustedes van, digamos, a apropiarse de todo el texto para poder guiarse, lo pueden anotar, etcétera. Pero después ya, sin el texto, ustedes tienen que hacer la descripción de la rayos X, porque ya se van a familiarizar con ese tipo de descripción. Recuerden las 4 líneas de color naranja. Se observa. ¿Por qué ponemos se observa? El porqué de las cosas, el porqué de los textos. Porque lo que estoy haciendo es observando. Yo no estoy escuchando una imagen radiopaca. Me estoy observando, se observa. Imagen, porque es una imagen. Después, en semestres más superiores, cuando lleguen al internado, ya esta palabra imagen la van a cambiar de pronto por lesión. Se observa lesión radiopaca, pero aquí en la línea de asignatura trabajemos con imagen. Se observa imagen. ¿Por qué pongo aquí radiopaca? Porque es blanca. ¿Ya? Es blanca. Ya voy a quitar la palabra blanca al lado, radiopaca. De borde poco definido, pues me refiero al borde superior. Y el borde inferior es bien definido. Y porque respeta la cisura, tenemos que explicar por qué se define bien. Localizada en el lóbulo superior del pulmón del lado derecho. Y las ramificaciones radiolúcidas, que son los broncogramas aéreos. Ahora, con el conjunto de todo esto que hemos mencionado, de la imagen, de la característica, decimos, no es un patrón alveolar. ¿Y cuál es la impresión diagnóstica? Una neumonía en el lóbulo superior del pulmón del lado derecho. Vamos a poner neumonía, vamos a utilizar este tipo de patología. ¿Por qué? Porque es la más frecuente que ustedes van a encontrar. ¿Encontrar en qué? De pronto, en el internado, van a ver que el infiltrado alveolar corresponde siempre, por lo general, a una neumonía. Salvo que ustedes vean en el internado que el paciente no tiene fiebre, tos, expectoración, sino que se cayó de 5 metros de altura y se golpeó el tórax, entonces es una contusión pulmonar. O de pronto hubo otra patología. ¿Correcto? ¿Alguna inquietud hasta aquí, jóvenes? Necesito que aprendamos esta parte. En la parte de la descripción. ¿No? Es decir, todo lo que está en el texto es lo que nosotros observamos acá. ¿Correcto? Vamos a trabajar las bases pulmonares, pero con el mismo patrón. Estamos con el mismo patrón. En la base del pulmón del lado derecho, recuerden que la base de la mitad hacia abajo, existen 2 lóbulos. El lóbulo medio hacia adelante y el lóbulo inferior hacia atrás. En la base del pulmón del lado izquierdo existen 2 lóbulos. El lóbulo superior hacia adelante y el lóbulo inferior hacia atrás. ¿Correcto? Me presta mucha atención para no perder el hilo en este tema. Entonces, y empezamos con las 4 líneas de color naranja, con esta rayos X de tórax, ¿no? Estamos ante una rayos X estándar de tórax, donde observamos una imagen radiopaca, y todo lo dice acá el texto, cuyo borde externo es más definido, cuyo borde superior es bien definido, y imágenes ramificadas, radiolúcidas, que son los programas aéreos, etcétera. Tipo de patrón alveolar, y la impresión diagnóstica es una neumonía en el lóbulo medio del pulmón del lado derecho. ¿Ya? Ya vamos a trabajar lo que está acá en el texto, ¿no? Sino que quiero que vean la próxima rayos X de tórax, que tiene la misma radiopacidad. Observen. Pero aquí está en el lóbulo inferior.
Esta neumonía está en el lóbulo inferior. Cuando digo neumonía, estamos tratando el patrón alveolar. El patrón alveolar está en el lóbulo inferior. Aquí lo dice. Y el de acá está en el lóbulo medio. ¿Cómo sabemos que está en el lóbulo medio y cómo sabemos que está en el lóbulo inferior? Por el signo de la silueta. Creo que se me cortó 2 segundos. ¿Cómo sabemos que está en el lóbulo inferior, que es esta neumonía o este patrón alveolar? ¿Y cómo sabemos que está en el lóbulo medio? Por el signo de la silueta. El signo de la silueta cardíaca. Entonces veamos de qué se trata el signo de la silueta cardíaca, que es el de aquí. Voy a dejar de compartir. Entonces, a ver, para hacer este ejemplo, voy a ponerme primero en hablante. Ah, no, no me sale en hablante, sale en una compañera, en galería. Bueno, ustedes pueden poner una sola pantalla para que me vean, ¿ya? Voy a quitar el fondo virtual para que poder ver el ejemplo, ¿no? Porque aquí se me desaparece en este fondo el cuaderno, ¿ya? Voy a quitar el fondo. Ok, ya, observen. Aquí tengo un cuaderno. El cuaderno es la sombra cardíaca, ¿correcto? El borde del cuaderno es el borde del corazón, de la sombra cardíaca, me refiero al borde. Entonces, la pregunta es, ¿ven el borde del cuaderno? La respuesta es sí o no. Sí, sí ven el borde del cuaderno, correcto. Entonces, voy a coger el móvil, que es lo que más tengo al alcance aquí. Entonces, si yo pongo el móvil delante del cuaderno, yo pregunto, ¿ven el borde? Pero me refiero a este borde de aquí, al borde del cuaderno. No lo ven, ¿ya? Ahí lo ven. Sí ven el borde, correcto. Entonces, el signo de la silueta es cuando una imagen radiopaca se encuentra por delante, borde cardíaco. Ahí sí hace signo de la silueta. Si la lesión o imagen radiopaca está por detrás, no hace signo de la silueta. Quiere decir que ahí sí vemos el borde, ahí no lo vemos. ¿Correcto? Vea, el móvil delante del cuaderno no se ve el borde. El móvil detrás del cuaderno sí se ve el borde. Si hace signo de la silueta, no hace signo de la silueta. ¿Ok? ¿Ya? Mantengan ese concepto. A ver, tengo alguna imagen de sala entera. Okay. Doctor, Volvemos al aula. Dígame. una consulta. Bueno, una duda. Siempre toda radiografía estándar de tórax siempre es de pie, ¿no? Correcto, en una rayos X con el paciente en posición de pie y de espalda al tubo de rayos X. Ok, pero ¿y si fuera en pacientes pediátricos que no pueden ponerse de pie, por ejemplo, menores de 5 años o menores de 1 o 2 años, eso se lo toma en sentido antero-posterior, no postero-anterior, ¿verdad? Ya, cuando ustedes roten por pediatría, a los tórax de los niños, lo vamos a clasificar en 2 tipos, ¿no? Niños menores de 4 años y niños mayores a 4 años. Los niños menores a 4 años se les toma en proyección AP. Se les toma en proyección AP, se los coge los brazos, ahí, se los agarra y ahí sale todo el tórax. En cambio, mayores de 4 años sí se tiene que hacer en PA, como la estándar de tórax. No va a modificarse mucho en niños de menos de 4 años porque el volumen o la sombra cardíaca tiene una distancia casi igual de la región anterior del tórax con la región posterior. En cambio, en niños mayores a 4 años, el área cardíaca está ahí sí un poquito más pegada a la región anterior del tórax. Entonces ahí, de pronto si la hacemos en una proyección AP, va a magnificar la sombra cardíaca. Recuerden que nosotros hacemos la estándar de tórax en proyección posterior anterior para no magnificar el área cardíaca, como un juego de sombra. ¿Correcto? Creo que ese juego de sombras lo vimos la
clases anteriores, pero recuerden que de pronto si nosotros ponemos la mano entre la pared y entre una linterna, si ustedes pegan la mano en la pared y se enfoca con la linterna a la mano, ustedes ven la sombra en la pared de tamaño real de la mano. Pero no muevan la linterna y ustedes alejan la mano de la pared, entonces la sombra se magnifica. Entonces ese es el porqué de posterior anterior y antero posterior. Bueno, creo que se me fue la señal. 3 segundos. Veamos. Voy a poner acá la antena. Ya, seguimos. Entonces, el signo de la silueta. Vamos a recordar lo que pasó con el borde del cuaderno. Entonces, tenemos, yo pregunto, ¿ven el borde cardíaco izquierdo? ¿Sí o no? Sí se ve el borde cardíaco izquierdo. ¿Por qué empiezo con el borde cardíaco izquierdo si la lesión está o la imagen patológica está a la derecha? Para que lo que nosotros observamos, o sea, estemos, digamos, seguros de lo que estamos observando, ¿no? Para no estar dudando. Entonces, para no dudar, empezamos con la normalidad. ¿Veo el borde cardíaco izquierdo? Sí. ¿Veo el borde cardíaco del lado derecho? Pregunto. No. Entonces, ¿esta imagen radiopaca está delante o detrás? Correcto, delante. ¿Ya? Sí, aunque no me hablen, pero sí les leo los labios que están vocalizando. Entonces, sí, está delante. Recuerden que el móvil estaba delante del cuaderno, entonces no veo el borde del cuaderno. Entonces, esta imagen radiopaca está delante del área cardíaca. ¿Por qué? Porque no veo el borde cardíaco. Entonces está en el lóbulo medio. Porque el lóbulo medio está hacia adelante. Vamos a ver ya mismo otro ejemplo. Esta imagen radiopaca, tenemos aquí en la base del pulmón del lado derecho. ¿Veo el borde cardíaco izquierdo? ¿Sí o no? Sí, correcto. Ok. ¿Veo el borde cardíaco derecho? ¿Sí o no? Sí. Entonces, la imagen radiopaca, la neumonía está en el lóbulo inferior. ¿Correcto? Observen acá. Una línea, hasta línea media, perdón, de la cara medial del pulmón del lado derecho, porque sabemos que el pulmón del lado derecho, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. En la base del pulmón del lado derecho tenemos el lóbulo medio hacia adelante y el lóbulo inferior hacia atrás. Supongamos que este es el cuaderno. Este es el borde del cuaderno. Entonces, si hay borramiento, es decir, si hace signo de la silueta, está en el lóbulo medio. Este es el lóbulo medio. Está por delante del cuaderno, está por delante de la sombra cardíaca. Entonces, el lóbulo medio está hacia adelante. Entonces, si ustedes ven que esta radiopacidad, que es el patrón alveolar, borde cardíaco derecho, entonces se encuentra en el lóbulo medio. Y lo contrario sería que no borra el borde cardíaco. Entonces se encuentra hacia atrás el cuaderno. Está en el lóbulo inferior. ¿Ven? Como en este caso, si veo el borde cardíaco. Entonces, la imagen patológica está hacia atrás. ¿Y quién está hacia atrás? El lóbulo inferior. ¿Correcto? Vamos hacia atrás. Vean. Hacia adelante el lóbulo medio y hacia atrás el lóbulo inferior. Delante el lóbulo medio, hacia atrás el lóbulo inferior. Recuerden el cuaderno, el cuaderno. Esta línea de pronto es el cuaderno. El móvil hacia adelante, el móvil hacia atrás. Del cuaderno, para no ver el borde del cuaderno si lo vemos. ¿Ya? O de pronto podemos hacer una proyección lateral del tórax, aunque de pronto solo con el signo nosotros podemos decir está en el lóbulo medio. No necesitamos una rayo equilateral, pero en caso que necesitamos una rayo equilateral, entonces tenemos que imaginariamente dividir al pulmón en los 3 lóbulos, lóbulo superior, lóbulo inferior y lóbulo medio. Aquí está esta imagen triangular radiopaca, que es la neumonía en el lóbulo medio. Pero no lo vamos a necesitar porque aquí sabemos que está en el lóbulo inferior, acá atrás, aunque no es el mismo paciente, sino es la misma radiografía, son diferentes pacientes, entonces igualmente para ponerlo como ejemplo. Nos vamos al pulmón del lado izquierdo a nivel de la base, con el mismo signo de la silueta cardíaca, que ya hemos trabajado en el pulmón del lado derecho. Entonces, pregunto, ¿ven el borde cardíaco derecho? ¿Sí o no? Sí, correcto, muy bien. ¿Ven el borde cardíaco izquierdo? ¿Sí o no? No, 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 no se lo ve.
Entonces, si no se lo ve, si está haciendo signo en la silueta cardíaca. Entonces, esta imagen, este infiltrado alveolar, está por delante del cuaderno, recuerden. ¿Y qué lóbulo está por delante? El lóbulo superior. Pero qué raro escuchar que es el lóbulo superior. Recuerden que en el pulmón del lado izquierdo, el lóbulo superior viene del vértice hacia la base. Bueno, esta es la proyección lateral que se la realiza. Y aquí tenemos pulmón del lado izquierdo, lóbulo superior, vértice hacia la base. En la parte anterior está el lóbulo superior a nivel de la base. Y en la parte posterior a nivel de la base está el lóbulo inferior. ¿Correcto? Borra el borde cardíaco. Si hace signo de la silueta, lóbulo superior. ¿Y en qué segmento? Lingular superior y lingular inferior son los segmentos que están en la base del lóbulo superior del lado izquierdo. Y acá, ¿veo el borde cardíaco derecho? ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Veo el borde cardíaco izquierdo? Sí se lo ve. Entonces, esta neumonía, este infiltrado alveolar, está por detrás. ¿Y quién está hacia atrás? El lóbulo inferior, justo aquí, esta radiopacidad. Vean. Entonces, está acá atrás, el lóbulo inferior. Entonces, ese es el signo de la silueta. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta en infiltrado alveolar antes de pasar y terminar con el infiltrado intersticial? En el patrón alveolar, doctor, está el broncograma aéreo, pero ese broncograma aéreo también se lo puede encontrar en una radiografía de estándar de tórax normal, ¿verdad? Por lo general, el programa aéreo es un signo de patología, por lo tanto lo vamos a encontrar solo en el infiltrado alveolar, como patología, en el infiltrado alveolar. Si nosotros encontramos los bronquios dibujados en una rayos X estándar de tórax normal, son solo ramificaciones bronquiales normales, nada más. Pero cuando se ven inmersos dentro del infiltrado alveolar, dentro de esa radiopacidad, entonces ahí se denominan broncogramas aéreos, correcto. Tenemos que siempre preguntar y comenzar a conocer algunas cosas de pronto para orientarnos, ¿no? Como lo hace su compañero, está muy bien. Nos vamos al patrón infiltrado intersticial. Aquí está comprometido el espacio intersticial. Recuerden que el espacio intersticial es aquel espacio que está entre alveolo y alveolo. Entonces, tiene forma de red, por eso también le llaman reticular, lo que estoy diciendo en este momento. O de pronto, radiológicamente lo vamos a ver como radiopacidades irregulares, no bien definidas. Vean ustedes, una imagen en forma de red o de malla, donde lo que estoy diciendo en este momento es el espacio intersticial y la parte central redondeada son los sacos alveolares. Radiológicamente se ven como sombras irregulares radiopacas. Ya vamos a ver el vídeo de la anatomía patológica. Y podemos nosotros encontrarnos con infiltrado intersticial, digamos intersticio ligeramente grueso, moderadamente y marcadamente grueso. Cuando ya lo encontramos marcadamente grueso, ya eso corresponde a una patología que se llama fibrosis pulmonar. Se entiende que ya es un poco más crónico el proceso respiratorio. Entonces, aquí no existe broncograma aéreo. Bueno, los textos lo escriben ahí. No debería escribirse porque igual el broncograma aéreo solo lo observamos en el patrón alveolar, en un infiltrado alveolar. Son sombras irregulares, pueden tener formas mixtas, es decir, ser lineales, ser reticulares o tener nódulos o micronódulos. Entonces ahí le llamamos ya miliar, como la T de miliar. Ahí vemos el vídeo de la parte de anatomía patológica o la fisiopatología y vemos los sacos alveolares que están llenos de aire normalmente, entonces los pulmones se van a ver radiolúcidos. ¿Cuáles son los espacios intersticiales? Los que se encuentran entre alveolo y alveolo cerebro, donde tiene las estructuras vasculares, lo que se comienza a engrosar aquí se torna un poquito más violáceo y también puede comprometer la pared de los alveolos. Entonces vamos a ver una imagen en forma de red o reticular y en el centro observamos aire, que son los sacos alveolares. Pero como el espacio intersticial es tan minúsculo, tan pequeño,
no vamos a ver ese aspecto por lo general en todas las rayos X de manera reticular. No en todas, en algunas sí. Cuando tenemos nosotros un infiltrado intersticial, entonces vamos a sospechar en todas estas patologías. Y aún nos falta más patología. Pero doctor, ¿cómo podemos saber que se trata, por ejemplo, de una vasculitis, una sarcoidosis, etcétera? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, radiológicamente, ustedes nos van a pedir este estudio para saber la patología que tiene el paciente. No. Ustedes van a solicitar una rayos X estándar de tórax para confirmar el diagnóstico que ustedes ya previamente tienen. Pero, ¿de dónde, doctor? De la clínica. O sea, ustedes abordan al paciente, le hacen la anamnesis, lo examinan, lo ocultan y ustedes sacan su impresión diagnóstica clínica. Y después ahí ustedes le solicitan una rayos X de tórax. No es al revés. La rayos X de tórax ustedes lo solicitan para complementar el diagnóstico que ya tienen ustedes formado mediante la clínica del paciente. Entonces, ahí ustedes dicen, no, tiene, por ejemplo, una estiocitosis, yo quiero ver los pulmones y pienso que los pulmones van a estar con infiltrado intersticial. Lo mismo sucede con infiltrado alveolar y con el resto de patologías. Primero el diagnóstico es clínico y después le complementan con estudios por imagen. Ahí tenemos nosotros el patrón miliar, como ustedes ven en la macroscopía, en anatomía patológica, múltiples imágenes o lesiones puntiformes de manera dispersa. El patrón intersticial tiene esa característica, es decir, que es de manera dispersa en ambos pulmones, no es como el patrón alveolar. El patrón alveolar es focalizado. O también puede ser difuso, pero aquí el intersticial siempre va a ser de manera difusa en ambos pulmones. ¿Cuándo se sospecha que tiene un patrón miliar? En toda esta patología, pero más en la tuberculosis en su fase miliar, es la más conocida. Entonces vamos a hacer igualmente la descripción de esta rayos X en el infiltrado intersticial, con las 4 líneas de color naranja. Entonces estamos en una rayos X de tórax, donde observamos imágenes radiopacas de aspecto reticular, irregular, poco definidas. Yo hago así porque en realidad no veo una imagen específica. Porque de pronto se van a preguntar, pero el doctor ve, pero yo no veo. Yo tampoco veo una imagen específica. Hay una radiopacidad, sí, pero es una radiopacidad totalmente irregular. Son como una especie de sombras, pero que en realidad no puedo señalarla. Pero existen estas radiopacidades aquí. ¿Cómo puedo saber que es una radiopacidad patológica? Porque se ha perdido visualmente la radiolucidez normal del pulmón. Algunos autores le llaman como pulmón sucio en infiltrado intersticial. Decimos que es un patrón intersticial y la impresión diagnóstica es una neumonía, pero me confunde, doctor, me pregunta alguien. Usted me dijo neumonía alveolar, neumonía intersticial. Bueno, también lo más frecuente en patologías intersticiales tenemos la neumonía, pero ¿cómo puedo saber eso? Bueno, las neumonías se clasifican según el agente etiológico. Por lo general, las neumonías bacterianas dan infiltrado alveolar y las neumonías virales dan infiltrado intersticial, por lo general, pero hay ciertas excepciones. ¿Ya? Depende del agente etiológico. Entonces, vamos a comparar un infiltrado alveolar de un intersticial. De pronto, el infiltrado alveolar sí lo podemos ver. El infiltrado intersticial es muy difícil de visualizarlo. Yo pienso que ustedes también lo ven muy difícil, porque dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? O sea, creo que me apoyan en eso, que es muy difícil visualizarlo, pero vamos a explicarlo con este ejemplo. Observen. El pulmón es este césped, bueno, un césped sintético. Este es el pulmón. Vamos al patrón alveolar. El patrón alveolar es este biombo que yo lo veo y me impide visualizar parte del césped, ¿correcto? Ese es el infiltrado alveolar. Ya estamos terminando. Esta es falta una diapositiva más. Entonces, este es el infiltrado alveolar. Lo veo, bueno, hasta el punto lo puedo tocar, lo veo.
pero no me impide ver el parte del césped. Este es el infiltrado alveolar. Esa reopacidad totalmente homogénea. ¿Aquí veo el césped? ¿Sí o no? Sí, claro, lo vemos. Pero hay algo que me impide visualizarlo correctamente. Como acá, ¿no? ¿Qué me está impidiendo visualizar correctamente el césped? Pregunto. La malla. La malla, correcto. Ok, la malla. Entonces, la malla es el infiltrado intersticial. Observen. Aquí está el infiltrado intersticial, pero ¿cómo sé que está el infiltrado intersticial? Porque yo no veo el pulmón con esa relucidez totalmente homogénea, normal. Hay algo que me impide ver correctamente, pero o sea, no se lo puede señalar. Entonces, es la malla, es el infiltrado intersticial. En cambio, el alveolar, bueno, creo que vamos a retroceder un poquito, disculpen. El alveolar sí lo puedo ver, ¿ven? ¿Ven? No me impide mi visión observar el alveolar. En cambio, el intersticial es muy difícil de observar. ¿Sí? Normal, alveolar e intersticial. ¿Sí? Acá tenemos un micronodular o miliar, múltiples imágenes nodulares muy pequeñitas, reopacas de manera dispersa, con la misma característica. Y aquí hay un mixto. Es decir, esta reopacidad más homogénea corresponden al alveolar. Y estas reopacidades irregulares que dejan ver a través de ellas el pulmón es intersticial. Entonces, retículo alveolar. Y para finalizar, los infiltrados alveolares intersticiales en las diferentes patologías. Alveolar, en primer lugar, neumonía. Bueno, acá me faltó contusión pulmonar. Intersticial, en primer lugar, edema agudo del pulmón, pero acá también tengo neumonía. Bueno, falta un listado de patologías aún. Eso ahí lo van a ver ustedes más en la asignatura de clínica y van a aprender todos esos tipos de infiltrados. ¿Qué tenemos que hacer de aquí a la próxima clase? Apropiarnos de manera visual de la característica del infiltrado alveolar. Es radiopaco, borde mal definido, broncograma aéreo, es localizado por lo general y es totalmente homogéneo. ¿Cuál es el infiltrado intersticial? Son sombras radiopacas igualmente, pero totalmente irregulares. Entonces, comenzar ya a encasillar los signos característicos, porque ya la próxima clase vamos a ver atelectasia, nódulo, masa y otra patología para terminar la parte de patologías radiopacas, es decir, aquellas imágenes o lesiones de color blanco. Entonces, comenzar a encasillarlo y ahí se nos va a hacer más fácil el resto. ¿Alguna inquietud, pregunta de este tema? ¿Sí estamos? Bueno, les voy a pasar el enlace de la asistencia a través del chat del Zoom. Que vayan. Si alguien tiene bebido ya el enlace a la asistencia, ya puede registrar. Estamos en la semana 4, quinto semestre. Ya me estoy copiando en este momento. Ok, les envío a través del chat del Zoom el formulario de la asistencia para que se registren, por favor. 4ª semana.